cosas que nosotros vemos en Internet. Bueno, seguimos con la mirada esta. Entonces, ¿qué tenemos en Internet? Tenemos el extremo de la red. El extremo de la red son los hosts. Los hosts pueden ser, acordémonos, los clientes y los servidores. En este caso tenemos un celular, una computadora, un auto, computadoras de escritorio, computadoras móviles, servidores, todo eso son hosts. Y los servidores que aparecen en los data centers, ¿no? Como le dije, los servidores no es una computadora sola más grandecita, son en realidad centros o data centers donde hay miles de computadoras conectadas y clústeres de servidores conectados, ¿no? Ese sería el extremo de la red. Edge es el extremo, ¿no? Las redes de acceso a través de los medios físicos, o sea, si yo tuviera solamente el extremo de la red, ¿cómo me comunico? Bueno, me comunico a través de un acceso a la red. En particular, ese acceso puede ser con un link cableado o inalámbrico, ¿no es cierto? Nosotros nos conectamos de forma inalámbrica, el que tenga una conexión Wi-Fi, el que tenga una conexión con fibra o cable o ADSL se comunica de forma cableada, ¿no? Y por otro lado, el core de la red. Es decir, nosotros a nuestro proveedor de servicio, nosotros llegamos. Por ejemplo, qué sé yo, que tenemos una cuenta, pongámosle con Speedy, ¿no? El nombre comercial del ADSL de Movistar. Bueno, tenemos Speedy. Speedy va a tener que llevar nuestra comunicación, que va a ser dividida en lo que le llamamos paquetes o datagramas, y esa información la va a llevar a través de su red. Y una vez que llega hasta un lugar, va a pasarla a otra red. Supongamos que nosotros nos comunicamos de acá con, qué sé yo, pongámosle que estamos leyendo el diario de Cuyo. Pasamos de una red hasta otra red, pongámosle que el diario de Cuyo está en otra red de otra empresa. Entonces pasamos de una red acá a otra red de otra empresa. Entonces, el núcleo de la red está interconectando todos los routers de su red, pero a su vez hay routers que conectan su red con otra red. Y así vamos pasando de un lado a otro hasta que llegamos al destino. Bueno, entonces eso era una descripción muy general de cómo pasa la cosa. Eso lo vamos a ir viendo muy en detalle. Por ahora vamos a dar otras definiciones que son importantes. ¿Qué es la topología? La topología es un grafo que determina cómo se están conectando las computadoras, cómo es la forma de conexión. Y esto es importante en la medida de que hay topologías que se usan en redes locales y topologías que se usan en redes de asistencia. Por ejemplo, para redes locales, las topologías más simples son el bus, el anillo y la estrella, y en topología WAN es la malla o la irregular. Entonces, la topología bus es un bus directamente, ya prácticamente esta topología ya no se usa más, pero es histórica, no, o sea, funcionaba bien. El bus siempre es una arquitectura que siempre funciona bien, pero como sabemos se transforma siempre en un cuello de botella porque todos quieren comunicarse por el mismo lugar, ¿no? El anillo también ya ha dejado de usarse un poco, se está utilizando para cosas muy puntuales, pero bueno, la comunicación iba dando por un anillo, alguien enviaba, otro recibe y descarta, otro recibe y lee, recibe y descarta cuando ve que, por ejemplo, el que envía dice de quién envía a quién envía. Por ejemplo, A le manda a B o a otro. Entonces le envía. El que está primero lo recibe y dice no es para mí, lo deja pasar. El otro no es para mí, no es para mí, hasta que alguien lo recibe y lo lee, porque era para él. O sea que cada uno, ya vamos a ver que cada uno de la información que va por internet lleva dirección origen, dirección destino. Entonces yo veo la dirección destino, si es la mía, lo recibo.
Si no, lo dejo pasar. Y en la topología estrella, que es lo más utilizado hoy en la actualidad, porque se utiliza a través de esto. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, bien, bien. Es que no sabía si había... Bueno, en la topología estrella, que es lo que utiliza en la actualidad, hay un hub, o un switch, y todos se comunican a través de ese switch que permite varias conexiones simultáneas a la vez, ¿no? Eso es para redes locales. Y para redes de área extensa, la topología maya es la que se utiliza, que en realidad ahí por una cuestión de simplicidad, porque lo graficamos así, pero en realidad en el medio hay router que lo que hacen es ir haciendo que la conexión vaya de un lado a otro, ¿no? Pero la topología maya en general es lo que tiene uno en una región, porque por ejemplo, hay ciudades que van a tener muchas conexiones, pongámosle, qué sé yo, Rosario, y hay otras ciudades que van a tener menos conexiones, pongámosle, qué sé yo, alguna ciudad chica de, no sé, pongámosle, qué sé yo, el Encón, con una sola conexión es suficiente. Entonces, vamos a tener que la topología maya va a ser totalmente, tampoco van a poner un nodo, ustedes, o uno no va a poner el medio de la nada, porque ese nodo tiene que estar alimentado, tiene que tener corriente, tiene que tener un montón de cosas, en donde se ponen en la ciudad. Entonces la topología es totalmente irregular. Le llamamos malla, pero podría ser total en forma irregular. Y eso es lo que tienen la ventaja de la topología malla o irregular es que si hay por ejemplo, enviamos de A a B y esa conexión que va directa de A a B se corta por un problema del que sea, ¿no es cierto? Que una retroexcavadora agarró y cortó la fibra óptica, qué sé yo, cualquier cosa, una tormenta, lo que fuera, bueno, la A podría enviarla por el camino de arriba o por un camino de abajo y no el camino directo, ¿no? Esa es la gran ventaja de la topología maya, que me genera caminos alternativos. Bueno, y clasificación 2, según el enlace, puede ser por difusión o punto a punto. Por difusión es, por ejemplo, cuando largamos la señal. ¿Ven cuando ustedes, por ejemplo, colocan su celular en una reunión con Bluetooth? Aparecen como 20 celulares. ¿Por qué? Porque está comunicándose por difusión. Entonces ustedes, qué sé yo, quieren pasar una foto de ustedes a un amigo, o a una amiga, o una amiga a una amiga, un amigo a un amigo, como sea, ¿no es cierto? Entonces colocan el celular y ven que varios, por descuido o lo que sea, han dejado el Bluetooth prendido. Entonces ven varios. ¿Por qué? Porque eso se maneja por difusión. La difusión puede ser o de forma cableada, a través del hub, como ven en ese dibujito, o a través de forma inalámbrica, la señal inalámbrica se maneja también por difusión en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes tienen el que tenga en su casa Wi-Fi, por ejemplo, no tiene que tener una línea directa para la comunicación Wi-Fi, puede venirse una pieza de la casa, otra pieza de la casa, si bien esté dentro del alcance del punto de acceso Wi-Fi, va a poder tener conexión. ¿Y eso es por qué? Porque se maneja por difusión, ¿no? Y punto a punto necesito ir, por ejemplo, vamos de una computadorita, esta que está acá, hasta otra que está acá, y vamos a ir pasando por un lado, después por el otro lado, después por otro lado, pero la comunicación primero es de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. La gran ventaja de la comunicación punto a punto es que yo solamente tengo un emisor y un receptor. O sea que es bastante simple. Ahora, las comunicaciones punto a punto se dan en una red de área extensa, pero es muy difícil que se dé en una red local, ¿no? Bueno, hasta ahí todo entendido, chicos. Sí, ninguna duda, podemos seguir. ¿Eh? No, no,
¿No quieren ir al buffet? No, todavía no. Bueno, pobre los de los buffets, este año tan mal. Pobre. Bueno, problemática de la comunicación de datos. La comunicación de datos se puede dar en esta forma. Simplex en una dirección. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes está casado, pero bueno, viene la orden en una dirección y no podemos decir nada, ¿no es cierto? Esa es una comunicación simple. La comunicación al duplex, viene en una dirección y viene la contestación en otra dirección. Por ejemplo, cuando están de novio, que le hacen creer de que va a ser todo durante toda la vida HAL duplex, pero en realidad no va a ser. Y la comunicación full duplex es ir y vuelta a la misma vez. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, comunicación simple es la televisión, la radio. Uno escucha la radio, uno escucha la televisión en una dirección, nada más. Tal duplex podría ser, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Yo le mando algo y esa persona me contesta después. Un correo electrónico, por ejemplo. Son tiempos distintos al duplex. En cambio, full duplex es tiempo real. Por ejemplo, una llamada telefónica, ya sea a través de WhatsApp, a través de la llamada, pero está hablando uno y hablando el otro a la vez. Lo que estamos haciendo acá en la videoconferencia, lo único que no hacemos es que no hablamos todos juntos, pero técnicamente lo podríamos hacer. Lo que pasa es que no lo hacemos porque no nos vamos a entender. Pero técnicamente la videoconferencia es full duplex. Por una cuestión de, digamos, de aprovecharla, digamos, lo que hacemos es envía uno y recibe, o sea, estamos trabajando más que nada en un modo HAL duplex, trato yo de explicar, y si ustedes entienden, cada tanto me voy parando porque no le puedo ver las caritas. Cuando damos clase de forma presencial, uno le va mirando y si ve que no tiene cara de no entender, bueno, ahí paramos un poquito y repetimos de nuevo. Bueno, ¿qué sucede si un equipo transmite a distinta velocidad que otro? Bueno, hay que realizar un control de flujo entre el emisor y el receptor. ¿Qué es lo que significa eso? Que, por ejemplo, si alguien habla muy rápido, o sea, transmite muy rápido y el otro no lo puede consumir a la misma velocidad, el otro le tiene que decir cada tanto, pará, de forma tal de que los datos no se pierdan. Eso se llama control de flujo, ¿no? Y se da muchísimo en las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos que en el medio, yo estoy comunicándonos con ustedes desde sus computadoras en su casa, pero en el medio está pasando por un montón de routers, ¿no es cierto? Y esos routers que están en el medio están recibiendo información de muchísima gente a la vez. Por lo tanto, puede ser que en algún momento esos routers empiecen a colapsarse. Y se empiezan a colapsarse, que lo que es, no pueden repetir porque están recibiendo en las colas de entrada más que en las colas de salida. Cuando en un Rapipago es el día 10, ¿ven? ¿Les ha pasado que en el Rapipago el día 10 o el día 9? Esos días la cola es más larga que la atención que hacen ellos. Entonces se empieza a colapsar, ¿no es cierto? Y eso, entonces tienen que manejar lo que se llama control de flujo para evitar de alguna manera que se vayan perdiendo los mensajes, ¿no? Algunos se van, ya vamos a ver que algunos se va a perder, pero el control de flujo lo que va a permitir es tratar de hacer todo eso más eficiente. Bueno, los tipos de envío puede ser unicast, cuando envío de uno a uno, por ejemplo, en este caso, yo lo que estoy haciendo es broadcast. Por ejemplo, yo le envío de ustedes a todos, que es la parte de abajo. Y de uno a uno es que supongamos que estuviera haciendo una evaluación en vivo, bueno, yo le digo tal, conteste, y esa persona contesta, pero en realidad acá el modelo de la videoconferencia no
salvo que haga un chat por privado, por ejemplo. En ese caso podría ser unicast. Y broadcast es lo que estoy haciendo en este caso, que es hablar de uno a todos. ¿Mm? Bueno, esto ya lo vimos, estructura de red, tenemos host que corre el programa usuario y los routers que son los que van pasando los datitos por los paquetitos y van, los reciben al paquete, se fijan la dirección y de ahí lo envían a otro lado y así sucesivamente. Por ejemplo, les doy un caso de un ejemplito de la vida diaria. Supóngase que en cada uno de los routers sería un policía, ¿no? Un policía de tránsito que nos puede decir. Entonces, queremos ir nosotros a San Luis, pero no sabemos cómo ir a San Luis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos vamos hasta, nos dijeron que el punto de donde tenemos que ir a la Plaza 25, que ahí en la Plaza 25 hay un policía de tránsito. Entonces, vamos hasta la Plaza 25 y ahí está el primer policía en tránsito. El primer policía en tránsito me dice cómo ir hasta Caucete, no me dice cómo ir hasta San Luis. Entonces, de ahí me voy hasta Caucete. Ahí me encuentro con otro policía de tránsito de Caucete y me dice cómo ir hasta Lencón. Llego hasta Lencón y ahí me encuentro otro policía de tránsito que me dice cómo ir hasta San Luis. Esos serían los routers, me van encaminando a distintos lugares, ¿no? Bueno, ¿vamos bien, chicos? A ver, vemos, preguntamos. Un ejemplo de punto a punto sería, por ejemplo, una comunicación básicamente de uno a uno cuando ustedes, por ejemplo, en el chat grupal, en vez de hacerlo de forma grupal, se comunica directamente de una persona a otra, ¿no? Por ejemplo, Nahuel se comunica con Luciano directamente, ¿no? Y de difusión o local cuando, por ejemplo, utilizamos los grupos. Ahí sí utilizamos esa comunicación. Bueno, sigamos. Modelo de capas. Todas las redes que tenemos nosotros, tanto Internet como los otros modelos, tienen lo que se llama un modelo de capas. El mismo sistema operativo que ustedes tienen en sus computadoras, en su celular, tiene una arquitectura de capas. Con la capa 1, que siempre es la más cercana al hardware, y la capa 5 o 7, dependiendo de la red, es la más cercana al usuario, ¿no? ¿Cómo es el modelo de capa? Básicamente la capa superior, que es la donde está el usuario, porque en realidad ustedes ¿qué van a hacer? Van a poner, por ejemplo, cuando estamos en internet, ponemos www o bueno, conferencia.nsj.edu.ar y el código, qué sé yo. Entonces entramos por ahí, por la capa del usuario. Y vamos pasando, esa capa del usuario no puede ir directamente. Entonces le pide a la capa de abajo que le haga el servicio. Es decir, que le permita llevar los datos hasta donde él necesita. Y así sucesivamente va a ir pasando de la capa N más 1 a la capa N, a la capa así, hasta llegar a la capa 2 y a la capa 1. La capa 1 es la capa que está cerca de la parte física, donde me va a enviar algo de forma cableada o de forma inalámbrica. Hasta el próximo router y de ahí va a ir pasando de un lado a otro. Entonces, básicamente este modelo de capas tiene estos conceptos. Lo que es servicio, que son las operaciones que realiza una capa. Por ejemplo, la capa física solamente me permite enviar los bits físicos. Y la capa aplicación lo que permite es que yo me comunique a nivel de usuario de aplicación con otro usuario de aplicación. Y habrá capas intermedias que lo que van a hacer es permitirme comunicarnos de un lado a otro. Y por ejemplo, la capa de red, que es una capa muy emblemática, me va a permitir ir pasando los paquetitos a través de todos los routers hasta que llegue al destino.
Bueno, interfaces es por donde yo a cada una de esas capas la voy a tratar de alguna manera, solicitarle el servicio, lo que yo necesito. Y los protocolos son las reglas para la comunicación que tenemos. ¿Mm? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, bien, bien. O no creo que yo explique bien. O sea, ustedes son muy inteligentes. Bueno, protocolo. Protocolo en realidad viene del griego, que era en cada uno de los libros muy viejos de la Grecia antigua, había una parte que decía cómo se debía leer ese libro o ese como un instructivo para ver cómo leerlo. Y a eso se le llamaba protocolo, ¿no? Que era de alguna manera indicar cómo hacer las cosas. Nosotros ven que ahora tenemos protocolos por todos lados, el protocolo del COVID, el protocolo para por ejemplo, las clases presenciales, que bueno, por este momento no se está usando porque si no estaríamos en la facu, pero digamos, tenemos protocolos para hacer distintas disciplinas. Alguno de ustedes, a ver, contésteme si hace alguna disciplina, ya sea de arte, ya sea de deporte, y bueno, diga ahí por el chat, yo juego, o yo hago danza, o yo, y si está aplicando el protocolo, porque ahora creo que los institutos de danza también están funcionando. Mira, hacer una disciplina, no, porque ahí no aplica ningún protocolo, Federico. Ahí no aplican protocolo. Ahí. Comer tampoco disciplina porque no aplica protocolo. Bueno, ahí hay un protocolo, no podés compartir el vaso, salvo que sean familiares porque comparten el mismo lugar. Bueno, ven, un certificado y hay que cumplir con un protocolo. ¿Mm? Yo hago básquet y fútbol. Ir al gimnasio, ahí están compartiendo todo un protocolo. Bueno, sigo ¿cómo iba? ¿Por dónde? Bueno, entonces, estos protocolos básicamente tienen que ver con la comunicación. Nosotros estamos con la comunicación. Entonces, esa comunicación van a ser un conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de información entre dos entidades, ¿cierto? Define la estructura de datos y los mecanismos para establecer la comunicación. Esperen 2 segundos. Vamos. Acabo de activar el protocolo para que la perrita salga porque la tenía acá en la pieza. Bueno, fíjense cuál es la gran diferencia entre los protocolos humanos y los protocolos en las computadoras. En los protocolos humanos, ya sea por el timbre de la voz, la forma de decir algo, o directamente gestos que utilizamos, podemos establecer la comunicación, finalizar la comunicación sin ningún tipo de problema porque, bueno, lo entendemos. Pero, por ejemplo, en las computadoras no, hay que ser preciso. Por ejemplo, qué sé yo, se peleó la novia con el novio con la novia, como sea. No se hablan, pero les gusta estar juntos porque en realidad se quieren, pero entonces están ahí y no se hablan. Dos computadoras que pase determinado tiempo, no hay bits que pasen de un lado a otro, la comunicación se corta. En ese caso no. Entonces los seres humanos, los protocolos de comunicación son diferentes. En las computadoras, esos protocolos deben ser precisos. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes quieren hablar por teléfono para preguntar algo. Llaman, está ocupado. Llaman, está ocupado. Llaman, está ocupado. ¿Cuántas veces llaman? En función de la urgencia que tengan.
qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, se me está quemando la casa y llamo a los bomberos. Y voy a seguir llamando cuantos puedo, pero las computadoras por ahí intentan 2 o 3 veces. El protocolo debe ser muy preciso. No puede decir 10 veces, 8 o 4. Entonces, cada protocolo tiene esas reglas bien definidas. Y después la estructura de datos. La estructura de datos que viaja es parte del protocolo y todos los mecanismos para establecer la comunicación. Nosotros vamos a tener protocolo en todas las capas del modelo de comunicación, ya sea protocolos a nivel de usuario, muy a nivel de usuario, con muy cercano al usuario, y protocolos ya a un nivel más bajo, donde posiblemente, por ejemplo, los protocolos de la capa física tratan de sincronizar bits físicos. Eso a nivel de la capa aplicación nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos todos esos protocolos. Bueno, pero esos protocolos deben estar reglados de alguna manera. Entonces aparecen los estándares. Los estándares son necesarios para establecer esta comunicación. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes en particular, ustedes tienen la mayoría en su casa o no, pero bueno, los que tengan una comunicación Wi-Fi, por ejemplo, se conectan desde el celular, que es de un fabricante, pongámosle Samsung o Motorola, y el fabricante del punto de acceso Wi-Fi es otro y se comunican con una computadora, una notebook, una netbook de otro fabricante. ¿Y por qué se pueden comunicar todos ellos? Porque tiene un estándar que ha estado definido, publicado, y a los cuales los fabricantes lo que hacen es adherir a ese estándar. Entonces yo puedo tener distintos productos de distintas marcas que se están comunicando sin ningún tipo de dificultad. Bueno, esos estándares pueden ser de jure o de facto. ¿Qué significa de jure? De jure hay un organismo, alguien que los regula y dice cómo deben ser. Por ejemplo, los más comunes son los de la ISO y existen estándares para todo. Cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, a una ferretería y le dicen al vago, quiero un cosito del coso, ¿no? Pero le decimos de tal medida, por ejemplo, de 1/4 pulgada, media pulgada o no sé cuánto, ¿eh? Van y traen eso que van a enganchar, y si no es chino, en general funciona, ¿eh? Con lo cual anda bastante bien. Bueno, pero esos estándares de jure que hay en la mayoría de las cosas que uno va a comprar también están en los estándares para las redes de computadoras. Los organismos que trabajan es la ISO, define algunas cosas, la ITU, que tiene que ver con toda la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, básicamente cuando salimos a una red extensa pasamos por las redes de comunicaciones que no manejamos nosotros, ¿cierto? La IEEE, que regula, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes locales y con las redes locales, dijimos, tanto cableadas como inalámbricas. La EIA, que regula más que nada todo lo que tiene que ver con el cableado eléctrico. La IETF, que regula todo lo que son los protocolos de Internet. Y la W3C, por ejemplo, que regula todo lo que tiene que ver con la web. Y los estándares de facto son estándares que se han impuesto directamente por el poder que tiene esa empresa, esa organización dentro del mercado. No han sido aprobados por un organismo internacional, pero tienen tanto poder, digamos, económico o de imposición o que se están usando, que han sido adoptados por su misma difusión. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver los productos de Microsoft, por ejemplo, han sido aprobados de facto y son utilizados en gran parte del mundo, y sin embargo no es un estándar aprobado por una organización. Bueno, tipos de servicios. Podemos conectarnos nosotros de dos maneras: con conexión o sin conexión.
Sin conexiones cuando yo envío algo, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, el viejo modelo de la carta. Yo mandaba algo y después podía llegar o no podía llegar. Y con conexión es la más sofisticada de todas, pero en realidad lleva mucha carga administrativa y a veces se usa y otras veces no. Tiene tres fases, básicamente: establecimiento, transferencia y liberación. Veamos un ejemplo práctico. Ustedes llaman por teléfono. Entonces, ustedes llaman por teléfono, tienen que establecer la conexión. Por ejemplo, yo llamo por teléfono, si esa persona está ocupada o está viendo la serie y ha apagado el celular, o está comiendo, ha apagado el celular, o está haciendo alguna actividad deportiva y ha apagado el celular, o directamente está durmiendo o lo que sea, no se puede establecer la conexión. Con lo cual, directamente, me faltó, no tenía batería. Bueno. Después, supongamos que sí se realizó el establecimiento y me atendió. Entonces se hace la transferencia, o sea, uno habla. Y después, lógicamente, decimos chau, chau, no sé por qué, con un chau basta, pero ahora hay que decir chau, chau. Entonces, bueno, establecemos la liberación. Entonces, lleva esas tres fases: establecimiento, transferencia y liberación. La ventaja que tiene es la confiabilidad, porque no falla eso. La desventaja es la sobrecarga que tiene. Cada vez que quiero comunicar algo hay que establecer, transferir y liberar. Establecer, transferir, medio que cansa, ¿no? Y el sin conexión, solamente una fase, la transferencia. La ventaja es la rapidez. La desventaja es que no es fiable. Si yo mandé una carta, no sé si llegó o no llegó. Por ejemplo, ustedes mandan un correo electrónico. No saben si llegó o no llegó. Por eso los correos electrónicos, uno les agrega urgente, le agrega la opción de que me diga si el correo electrónico lo leyó o no, pero ya no estamos saliendo del esquema sin conexión, estamos agregando algo más, ¿no? Pero el esquema sin conexión dice, yo envío algo y espero que llegue, ¿no? La ventaja, como está claro, rapidez. La desventaja, no es fiable, porque, bueno, uno no sabe si llega o no llega. Bueno, el modelo de referencia OSI, o la arquitectura o el modelo de capas de OSI. Dijimos que las redes tienen modelo de capas. Nosotros, la materia, seguimos un modelo de capas que básicamente es el modelo TCP/IP, que es el modelo de Internet. Sin embargo, el modelo de referencia OSI, que lo vamos a describir ahora, es el modelo de referencia más importante, precisamente porque es un estándar, a diferencia del modelo TCP/IP, que es un estándar de facto. Este es un estándar de jure, pero tiene toda la funcionalidad que debe tener una red, pero tiene una contra: es un estándar de papel. No, o sea, no hay implementaciones. Hubo en un momento implementaciones, pero no funcionaron bien, y Internet se lo comió, ¿sí? Pero no obstante, tiene, como modelo técnico, está mejor definido. Bueno, tiene tres capas superiores que se llaman aplicación, presentación y sesión, donde aplicación se mantiene en el modelo Internet, y el modelo Internet a veces presentación y sesión son absorbidas, y son las que le llaman capas del usuario. Realizan funciones para el usuario. Si uno quiere enviar un correo electrónico, quien me hace de interfaz y quien me ayuda a hacerlo es la capa aplicación. La capa transporte es una capa intermedia y también cumple la misma función en el modelo TCP/IP, que es comunicar extremo a extremo. Lo que hace es que la capa aplicación no sepa que hay una red por abajo o cientos de redes por abajo, no sabe. Entonces lo que hace es una comunicación entre un extremo y otro extremo. Y las tres capas de abajo, la capa de red, la capa de enlace y la capa física, tienen que ver con la comunicación ya, directamente. No entienden de usuario. Para las capas de abajo es lo mismo que yo esté mandando un video, que esté viendo un video por YouTube, que yo esté, por ejemplo, en esta videoconferencia,
o que esté mandando un correo electrónico. Para la capa de abajo es lo mismo. Directamente tienen que ver con la comunicación. Bueno. ¿Cómo hace la interconexión? Bueno, siempre vamos a tener que en los hosts, y lo mismo va a pasar en el modelo TCP/IP, los hosts tienen la capa completa, tanto el cliente como el servidor. Pongan el cliente en la parte izquierda y el servidor en la derecha o viceversa, da lo mismo. Pero cuando van pasando por los routers, que son los intermedios, los routers solamente tienen hasta la capa de red. ¿Por qué? Porque los routers no corren programas de usuario. El router no está viendo YouTube o no está viendo nada. Directamente solamente tiene hasta la capa de red porque lo que hace es recibe un paquete y mira para dónde va. Es el policía que dijimos que estaba en la Plaza 25 o estaba en otro lado. Ven, le preguntamos y nos dice para dónde ir. Nada más. Bueno, pero para lograr esto y que se haga eficiente y que lo podamos manejar, existen estructuras de datos. Por ejemplo, cuando ustedes ponen a nivel de la web, ponen www.elchanchitopicarón.com. Eso es un dato que le pasan a la capa aplicación. Eso sería el dato de la capa aplicación. Ustedes tenían ese dato, www, donde dice datos arriba, acá arriba, no sé si el mouse lo ven, pero dice datos arriba es el chanchitopicarón.com. Cuando eso se transforma en protocolo de aplicación, lo que le va a colocar es su propia cabecera. Por ejemplo, en este caso, hay un comando que es el comando get, donde se manda el cliente le manda un get al servidor diciéndole get elchanchitopicarón.com. Después, lógicamente, eso es una comunicación a nivel de aplicación. Nosotros necesitamos una comunicación real. Entonces, cada una de las otras capas le va colocando una cabecera para permitir que la comunicación se realice al final, ¿no es cierto? Luego la capa física envía los bits físicos y van pasando por todos los routers hasta que llega al destino. Cuando llega al destino, se hace el proceso al revés. Pasa de la capa física, luego la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y así sucesivamente. Entonces, la estructura de datos que tenemos tanto origen como destino, van a poner sus datos, van a poner una dirección del dispositivo de destino y una dirección del dispositivo de red. Y puede ir alguna información adicional que por ahora la vamos a dejar solamente en suspenso. Luego, cuando vamos adentrándonos en las materias, vamos a ver que aparecen alguna información de control. Pero la información de control por ahora va a ser la dirección del origen y del destino. Y los datos, que es lo que yo envío, ¿no? A eso le llamamos la estructura de datos en general. Ya vamos a ver que cada una de las capas tienen distintas estructuras de datos. Bueno, vamos a preguntar ahora si todo está bien. ¿Han entendido? ¿Vamos bien? Sí. Ninguna duda hasta ahora, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir ahora al stack de protocolos TCP/IP. Bueno, TCP/IP es lo que vamos a ver en realidad en la materia. Como dijimos, el modelo OSI es un modelo teórico muy bueno, muy lindo, pero que ha quedado en papeles. Y en la práctica, el modelo TCP/IP es el que usamos y el que vamos a estudiar y el que ustedes van a trabajar. Es el stack de protocolos de Internet, ¿no es cierto? Aplicaciones de comunicaciones estandarizadas, tiene también un modelo de capas, tiene una API de alto nivel con la cual a mí me permite hacer varias cosas, y tiene una serie de servicios de red.
el objetivo que tiene es tener interoperabilidad, que eso es lo que hizo que Internet fuera lo que hoy es Internet. La interoperabilidad que tiene y la flexibilidad que tiene, que permite que cualquier cosa, cualquier porquería, ya vimos por ejemplo que hay tostadora, hay cámaras de video, no sé cuántas cosas conectadas a Internet, hay cosas inverosímiles conectadas a Internet, simplemente tienen que correr el protocolo TCP/IP, nada más, si se pueden conectar a Internet. Y eso permitió que distintas redes, que es la gran ventaja por la cual triunfó TCP/IP e Internet, que tiene la flexibilidad para que cualquier tipo de red se pueda conectar. Entonces, como todo se puede conectar, ¿cuál es la red que, o sea, si la característica del protocolo TCP/IP, como está definido el modelo, permite que cualquier cosa se pueda conectar, una LAN, una WLAN, una red de dispositivo de Internet de las Cosas, redes satelitales, redes punto a punto, o lo que sea, se puede conectar. ¿Cuál va a ser el protocolo que se va a utilizar para una red mundial de redes? Y por supuesto, TCP/IP. Eso hizo que otros modelos que hasta ese momento venían compitiendo con él quedaran sepultados en la historia y que el mismo modelo OSI que digamos de alguna manera la ITU que lo proponía hacía fuerza para imponerlo, no se impuso, ¿no? Y TCP/IP quedó como el modelo y es una gran ventaja porque para ustedes tienen que estudiar un solo modelo, si bien es muy complejo, porque va avanzando el tiempo y van agregando cosas, pero antes nosotros con la profe, con Marcelo, Diego no, es jovencito, tuvimos que estudiar un montón de redes distintas y bueno, muchas de ellas murieron por no ser un estándar o por no lograr imponerse de alguna forma. Bueno. ¿Me permite seguir? Ahí está. Bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde iba? No, me estoy. Bueno, el modelo TCP/IP tiene solamente la capa aplicación, que es lo que tenemos que aprender. La capa aplicación es donde ustedes se comunican. Ustedes no ven el resto de las capas, solamente la ven la capa aplicación. La vamos a ver cuando después veamos la materia y vamos configurando cosas de la capa transporte, de la capa de red o la capa internet, que es lo mismo, y cuando configuremos algunas cosas de la placa de red o Wi-Fi está en la interfase de red. Básicamente, cuando trabajemos con el simulador, el Packet Tracer, ahí van a ver todas las capas y se van a ver en detalle. Pero si nosotros trabajamos desde nuestra computadora, solamente vemos la capa aplicación. Salvo cuando instalemos alguna cuestión, configuremos algo, podemos ver la capa internet o la capa transporte. Pero si no, solamente vemos la capa aplicación. Entonces, a través de la capa aplicación, voy a dar el ejemplo de la web porque es el más emblemático y más común. Pero bueno, a través de la capa aplicación nosotros ponemos una dirección web y ahí hay de alguna manera un dato que se comunica entre ambas capas de aplicación. Porque yo pongo W, vuelvo al ejemplo del chanchito picarón, porque ese me viene acompañando desde tiempos inmortales. Y en realidad le va a mandar un get desde www del chanchito picarón hasta el otro lado. Y el otro, si tiene el chanchito pecador, el servidor web está funcionando, está prendido y está el chanchito picarón levantado, pues puede ser que el servidor tenga muchas cosas y no está levantado, pero si está levantado funcionando, me va a devolver el chanchito picarón a través de la data, donde dice la página y un código 200 diciéndome que está todo bien. Si está todo mal, me va a devolver un resultado que ustedes lo tienen que haber visto, un código
un error 505, un 404 o alguno de esos, que sería porque hay algún tipo de error o no está levantado el servidor o en vez de poner chanchito picarón puse el puerquito picarón o alguna cosa así y me devuelve algo diciéndome, nada, mira, vos querés, cualquier chancho te deja bien, pero no, eso está mal. Bueno, eso sería la parte de la capa de aplicación. Lógicamente, para llegar ese dato hasta el otro dato, tiene que haber pasado por todo el caminito. Tiene que haber ido a la capa transporte. La capa transporte me va a comunicar lógicamente las dos capas transporte, es decir, me va a decir que me comunico yo con el otro, ¿no es cierto? Pero ya teniendo en cuenta una dirección, digamos, física de Internet. No es física en realidad, pero es una dirección lógica de Internet. Pero ya, y se va a comunicar con ese capa transporte. La dirección Internet, o digamos, eso lo va a pasar a la capa Internet. La capa Internet se va a encargar de hacer todo el ruteo, pero también va a hacer algún tipo de función, como ponerme mi dirección IP. Cada una de las computadoras que están conectadas a Internet deben tener una dirección IP o una dirección de Internet. Esa computadora tiene una dirección de Internet. Esa computadora, pongámosle que un servidor tiene una dirección de Internet. Ese servidor puede estar corriendo varios servicios, no necesariamente un solo servicio. Por ejemplo, puede tener un servidor de correo y un servidor web. Entonces, esos servidores de correo y ese servidor web va a tener una dirección de transporte, una partecita, que eso lo va a explicar después en un video la profe, que se llama port, más su dirección de Internet. Es como si yo, por ejemplo, llego a una casa, tengo el domicilio de la casa, pero en realidad me quiero comunicar con uno de los integrantes. Entonces, uno de los integrantes de la casa sería la capa transporte. Y la capa Internet sería la dirección específica de la casa. Y después, bueno, vamos bajando hasta que tenemos la interfase de red, que es la que me permite a mí la comunicación física, que sería la placa de red, en el caso de que tenemos una red física, o la placa Wi-Fi, si es la que tenemos una red física inalámbrica, en el otro caso, cableada. Todo sale por ahí, va a pasar por todos los routers hasta que llegue al destino y luego va pasando de abajo para arriba hasta llegar a la aplicación. Bueno, el modelo TCP/IP, si acá vemos los protocolos más conocidos, no todos, pero los protocolos más conocidos de TCP/IP, tenemos el protocolo IP, que es de la capa de red. Acá tenemos en IP la capa de red, después tenemos TCP y UDP son protocolos de la capa transporte. ICMP, IGMP o SPF y RSVP lo vamos a ver más adelante, pero son protocolos que ayudan al ruteo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quedémonos con esto. IP es el protocolo de red de internet o protocolo internet de TCP/IP. TCP es un protocolo orientado a conexión, o sea que TCP hace una comunicación fiable, establece una conexión, hace la transferencia y luego se libera. Y UDP es sin conexión, directamente manda las cosas. Por ejemplo, ahí están faltando algunos protocolos, pero por ejemplo, cuando uno hace streaming no puede utilizar TCP. ¿Por qué? Porque si llega a fallar algo, ¿no es cierto? Si falla, falla. Después, como es tiempo real, o sea, UDP en general se usa mucho para tiempo real, ¿qué es lo que pasa? Se juntaría lo anterior con lo nuevo, por lo tanto no se puede retransmitir. Lo que falló, falló. Y TCP es un protocolo que tiene que ser fiable. Entonces, la web, por ejemplo, que es HTTP, utiliza TCP, que es un
un protocolo que utiliza establecimiento, transfiere y después se libera, ¿no? SNMTP es el protocolo de correo, Telnet es un protocolo de login remoto, FTP es para transferir archivos y BGP un protocolo para rutear entre redes distintas, ¿no? O sea, cuando salgo de una red a otra red diferente, ¿no? Esos protocolos de la capa aplicación, FTP, HTTP, SMTP, Telnet, y eso lo van a ver en la clase con Marcelo el próximo jueves. Lo que estamos viendo ahora es solamente la arquitectura en general. Bueno, la comparación entre OSI y TCP es que básicamente TCP, y con el que nos tenemos que quedar, la capa aplicación, presentación y sesión solamente se llama aplicación y toma toda esta funcionalidad. Luego viene la capa transporte. A la capa de red le llama capa internet, pero es exactamente lo mismo. Y a la capa de enlace y la capa física simplemente el modelo TCP/IP le dice acceso a la red. Porque, ¿cómo funciona? Porque yo acá en el acceso a la red puedo entrar con una red de dispositivos, puedo entrar con una red satelital, puedo entrar con una red Wi-Fi, puedo entrar con una red Ethernet cableada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la gran ventaja del TCP/IP, que el acceso a la red permite cualquier cosa o la gran mayoría de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a preguntar cómo andamos. Por favor, díganme si hay alguna duda de lo que dimos entre el último sí y la pregunta de ahora. Bueno, Carlos, de todas maneras, TCP/IP lo que nos importa, básicamente porque después lo vamos a ver, o sea, toda la materia es esto, digamos. Vamos a seguir el modelo que tenemos ahí, vamos a pasar de la capa aplicación, que la van a ver a partir de la semana que viene, el jueves, si andamos bien con los tiempos. Luego de la capa aplicación van a pasar a la capa transporte. La capa aplicación va a tener todos los protocolos que vimos de aplicación, o sea, cómo es la web, cómo funciona la web, cómo funciona el correo electrónico, cómo funciona Telnet o el login remoto, cómo funciona DNS, que por ahí no ha aparecido, que DNS es el protocolo que se encarga, en realidad es todo una red de servidores y ya lo van a ver con detalle, pero que se encarga de que cuando yo pongo www el chanchito picarón, en realidad se encarga de decirle de alguna manera o comunicarse con la dirección IP, porque en realidad las computadoras conocen de dirección IP, no de w chanchito picarón. Entonces, es como si nosotros, en vez de comunicarnos por el nombre, nos comunicáramos por el número de documento, ¿no? No sé, nadie sabe el documento del otro. O Enzo, ¿sabes el documento de Carlos Rivero? No, pero sí sabes el nombre. Entonces, bueno, el protocolo este lo que hace es transformarme de alguna manera esos nombres que uno conoce en una dirección IP, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver la comparación entre OSI y TCP. Como les digo, después vamos a ir viendo todas las capas en detalle, con lo cual esto simplemente, la idea de la unidad esta de introducción es darnos el lenguaje para poder ir entendiendo todas las capas. Y a medida que vamos pasando por la capa de aplicación, la capa de transporte y todo, vamos a ir entendiendo todas las cosas. Pero necesitamos algún tipo de nomenclatura común que nos permita ir entendiendo los términos y todo este tipo de
de conocimiento previo para ir entendiendo la primera capa y de ahí vamos a ir siguiendo, ¿no? Bueno, la comparación entre OSI y TCP. Los dos tienen concepto de stack de protocolos independientes. Las funciones de cada capa cumple son básicamente las mismas. Vemos que podemos hacer una comparación. Las capas por encima de la capa de transporte son orientadas al usuario. El modelo OSI es un conjunto que no ha prosperado, le fue mal, quedó en los papeles, anduvo muy bien en el sentido de que todos los países del mundo adhirieron, pero en definitiva en la práctica no prosperó, quedó solamente en las oficinas. Y la arquitectura TCP/IP se ha vuelto dominante y es la que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, ¿no? Esto es lo que estamos pasando, o sea, yo estoy hablando en este momento y mostrando algo y todo eso viaja a través de TCP/IP y ustedes lo están recibiendo. No. Bueno, tiene algunas contras el modelo TCP/IP. Algunos servicios por capas no son con conexión y sin conexión. O sea, el modelo OSI todo eran con conexión y sin conexión. En el modelo TCP/IP, por ejemplo, la capa de red es sin conexión, directamente. No tiene conexión. Pero esa ha sido la gran ventaja que ha permitido que cualquier cosa se pueda conectar a TCP/IP. Que bueno, eso ya cuando lleguemos a la capa de red se va a poder entender mejor porque cualquier tipo de red se puede conectar si la capa de red es sin conexión. ¿Y qué otra cosa? Si bien digamos, se ve mal del modelo, es ventajoso. La capa 1 y 2 no están definidas. Eso hace que yo no tenga que adherir a nadie. Yo tengo una LAN y esa LAN puede mandar un datagrama, o sea, una estructura de datos IP, ya se puede conectar. Cualquier cosa que pueda armar una estructura de datos para IP y para TCP, porque bueno, luego necesita conectarse a nivel de la capa de aplicación, se puede conectar esa red tranquilamente. Entonces, eso hizo que TCP/IP permitiera, como dijimos, pero lo vamos a volver a repetir, porque no viene mal, redes con Wi-Fi, redes con teléfonos celulares. Fíjense, el teléfono celular utiliza 3G o 4G, una forma de comunicación a nivel de la capa 1 y 2 completamente distinta. Cuando ustedes se comunican con Wi-Fi, Wi-Fi está a nivel de la capa 1 y 2 también. Cuando se comunican por Ethernet, están unidas a través de la capa 1 y 2. Sin embargo, esta videoconferencia la podemos estar viendo desde un celular que posiblemente puede estar comunicado con 3 o 4G, desde una computadora cableada que está conectada con Ethernet y desde una computadora con Wi-Fi que está conectada por ejemplo, está conectada de forma cableada. Dije Wi-Fi, bueno, no me acuerdo más. Pero no la pueden ver de la tostadora, ojo. De la tostadora no la pueden ver. Ni tampoco del lavarropa. Por más que venga con Wi-Fi el lavarropa, no se puede ver la videoconferencia. ¿Por qué? A ver, una pregunta. A ver, está bueno. ¿Por qué no se puede ver la videoconferencia desde el lavarropa? ¿Cuál es el que viene con Wi-Fi? A ver, esa pregunta, contesten por el chat. Porque no tiene pantalla. Suponete que tuviera pantalla. Porque el centrifugado da mucho. No, bueno, ¿por qué no se podría? ¿Para qué tendría Wi-Fi?
No, hay unos lavarropas que vienen con Wi-Fi. Después, ¿para qué? No tiene tarjeta de sonido. Pongámosle que, bueno, suponete que le ponemos tarjeta de sonido, le ponemos el hardware. No tiene capacidad de procesamiento porque no tiene protocolo implementado. Ahí está la parte de la madre del gorreo. Supónganse que nosotros le ponemos una placa de sonido y un monitor. Si no tiene la capa aplicación, no puedo cargar el programa de videoconferencia. Tiene que tener la capa de aplicación. Pongámosle que tiene un procesador y que puedo cargar, que tengo memoria y todo. Pero si no tiene implementada la capa aplicación y la capa transporte y la capa IP, no puede hacerlo. Lo que tiene en particular o los refrigeradores, refrigerador de heladera, estoy leyendo como, ya soy mexicano, las heladeras o los lavarropas, lo que tienen es la capa 1 y 2 instalada. ¿Para qué? Para que yo le pueda mandar un mensaje o él me pueda mandar un mensaje en particular al lavarropa. Yo, por ejemplo, desde mi casa, si tengo una central Wi-Fi en mi casa, le puedo mandar al celular, al lavarropa para que empiece a trabajar, por ejemplo. Pero si no tiene las capas, ¿ven por qué es importante tener todas las capas? El host debería tener todas las capas. En este caso tiene solamente la capa 1 y 2 definida y posiblemente alguna pequeña capa de aplicación, pero no la capa 3 y 4, para hacer para poder arrancar cuando yo le mando un mensaje. ¿Mm? Porque no es full duplex. Porque no tiene TCP/IP las capas superiores. Tiene solamente la capa 1 y 2 definida. ¿Ves? ¿Quedó más o menos claro eso? A ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál estoy yo? Bueno, no es un estándar de Yuri lo que malo de TCP/IP, pero se ha impuesto en todo el mundo, con lo cual, si bien es una contra, no es una tan contra. Y es más, en la actualidad tratan de cumplir con el Yure porque, en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo ahora TCP/IP? Están tratando, de alguna manera, a través de la IETF, que todo sea estandarizado, ¿no es cierto? Y las interfaces no se definen en todas las capas cómo comunicar de una capa a la otra, ¿no? Bueno, las funciones de cada una de las capas en el modelo TCP/IP, que es el que nos interesa. Aplicación, brinde al usuario una serie de protocolos para realizar, bueno, ahí lo tengo que arreglar, para realizar las actividades de usuario. ¿No es cierto? O sea, yo a través de la aplicación lo que hago es poder correr, por ejemplo, este programa o esta aplicación de la videoconferencia, entrar en la web, mandar un correo electrónico. Eso es lo que hace la capa aplicación. La capa transporte proporciona un canal de comunicación extremo a extremo. O sea, cuando hacemos esto, ¿no es cierto? Ustedes se conectan en este momento. La capa transporte lo que hace es una comunicación entre la computadora que tengo yo, en realidad hace una conexión. Yo me comunico en particular con la plataforma de videoconferencia y todos nos estamos comunicando en realidad con la plataforma de videoconferencia, ¿no es cierto? No estamos comunicados entre sí, aunque nosotros pensemos que lo estamos haciendo entre sí. Es decir, nosotros todos estamos comunicados con la plataforma entonces, el origen, si pensamos cuando establecemos la primera comunicación, seríamos nosotros y el destino sería la plataforma, ¿no? En la capa transporte suele haber negociación de parámetros en cuanto a capacidad que tiene cada uno de los extremos, direccionamiento, donde vamos a tener como dijimos,
una cosa que se llama ports, y ya van a ver con la profesora lo que son los sockets, que lo que permite es comunicar los dos extremos de forma muy bien establecida y que no haya ningún tipo de problema. Produce el establecimiento de la conexión si tengo TCP/IP, libero la conexión si tengo TCP/IP, si utilizo UDP directamente envía porque es sin conexión, y la recuperación de caídas en el caso de que haya algún tipo de corte, de forma tal de la capa de aplicación no se sienta perjudicada. O sea, si hay un corte, lógicamente va a tratar de recuperarse y que esa recuperación sea lo menos problemático para la capa de aplicación. La capa de red controla las operaciones de la subred de comunicaciones. Realiza lo que se llama fragmentación y reensamblado, que lo vamos a ver más adelante, básicamente porque la estructura de datos, dijimos que cada una de las capas tiene una estructura de datos, ¿no? Esa estructura de datos puede ser que en una red tenga un tamaño y en otra red tenga otro tamaño. Por lo tanto, se tiene que fragmentar para pasar de una red a otra que tiene un tamaño de estructura de datos más chica. Secuenciamiento, porque los datos pueden ir viajando y pueden ser que algunos datos viajen por distintos lados, y cómo sé lo que llegó primero y lo que llegó después. ¿Ah? Yo, por ejemplo, no hice bien secuenciamiento en la diapositiva anterior porque puse para realizar. Tendría que ser realizar las actividades. Bueno, ese secuenciamiento llegó primero el las, a ver, llegó primero el las y después realizar, cuando tendría que haber llegado primero el realizar y después las, ¿no? Eso sería secuenciamiento, que llegue todo en orden. Bueno, cada una de esas estructuras de datos, que se llama datagrama, ¿no? Lleva, de alguna manera va a tener que llevar alguna secuencia. El ruteo, el routing, que es ir llevando lo que dijimos, preguntarle a un policía, el policía me dice vaya para allá, hasta que llegue al destino. Ese es todo el ruteo. Y lógicamente que el ruteo después podemos pasar de una red a otra red. A cada una de estas redes administradas individualmente se le llama sistema autónomo, y de ahí pasar, por ejemplo, entramos con, pongámosle que vamos hasta Google, salimos de una red, pongámosle que tenemos Speedy, salimos de la red de Speedy, pasamos a otra red Telital que nos lleva a través del satélite o de alguna manera a otro lado, caemos en otra red de otro hasta que llegamos a la red de Google. Digamos, ¿no? Eso todo hace el ruteo. Control de congestión, porque de alguna manera la red se puede llegar a congestionar con la cantidad de comunicaciones que hay. Entonces, de alguna manera tiene que tratar de que todos podamos estar comunicados y no algunos con mucho tráfico y otros que directamente no nos podamos comunicar. Entonces, el control de congestión trata de ofrecer un servicio más o menos homogéneo a todos los usuarios, y Internet Working, que tiene que ver con comunicarme todas las redes distintas que yo tengo en el mundo. De esta forma, yo podría poner www.chinchulin.com y me comunico a una red china, no sé si existe Chinchulín, pero bueno, para dar un ejemplo, a una red china, y el Internet Working me va pasando por todas las redes distintas hasta que llega a la red china que se llama Chinchulín, que yo quería comprar Chinchulín, pero en realidad es un chino que se llama Sino. La capa de enlace. La capa de enlace básicamente es la capa que ya está más cercana a la capa física o realiza de alguna manera la comunicación física. Fijémonos que, por ejemplo, una placa de red, tanto cableada como inalámbrica, tiene en su interior funcionamiento de la capa física y funcionamiento de la capa de enlace. La capa de enlace lo que hace es tratar de comunicarme, por ejemplo, solamente mi computadora a mi punto de acceso Wi-Fi, si estoy en mi casa, por ejemplo, y proporcionar ese canal que sea libre de errores. O sea, que no haya ningún tipo de error. Si hay algún tipo de error, me lo va a tener que gestionar, como dice el punto 3 ahí en el tercer inciso, gestión de errores.
y me va a tener que permitirse transmitir en el caso de que detecte un error. Va a ser el entramado simplemente es armar una estructura de datos, como dijimos, va a llevar los datos, dirección origen, dirección destino, y posiblemente para gestionar los errores, algún tipo de control de paridad medianamente sofisticado que permita gestionar los errores. Y control de flujo, manejar de alguna manera la diferencia de velocidades entre el emisor y el receptor. Si puede enviar más, el control de flujo trata de enviar más. Si puede enviar menos, porque el emisor no puede recibir, empieza el control de flujo a mermar, ¿no es cierto? Pero el control de flujo en general no es que trata de frenar al emisor, sino que trata de lograr la velocidad óptima mejor sin que se pierdan tramas, paquetes o datagramas entre el emisor y el receptor. Y la capa física se ocupa de todo lo que tiene que ver de transmitir bits en el medio físico. O sea, tiene que ver con el tipo de la señal, cómo se codifica la señal y el tipo de medio de transmisión, porque podemos tener medio cableado o inalámbrico. Por ejemplo, vemos un cambio de la capa física. Supónganse que ustedes salen con el celular. El celular que tenemos nosotros, nos vamos al medio del campo y seguramente que vamos a tener 3G, porque no tenemos una, entonces la capa física va a tener una señal o un esquema de codificación que tiene que ver con el estándar 3G. Pero por ahí nos acercamos al centro y ya tenemos 4G, con lo cual el esquema de codificación va a ser el que utilice el esquema 4G, ¿no? Que, bueno, es un esquema de codificación más nuevo, más sofisticado y que permite una transmisión a mayor velocidad. Esa es la gran ventaja. Mientras que el otro, un esquema un poco más antiguo que utilizan algunos celulares, tienen los dos, otros tienen 3, otros tienen 4, pero que permitía una comunicación un poquito más lenta, pero las antenas que hay tienen un mejor alcance, ¿no? Bueno, hice mal, estoy. Bueno, ¿cómo anduvimos hasta ahí? Bien, ¿se entendió todo? Bueno, les voy ahora a compartir la parte práctica que daría la segunda parte de introducción. La idea de la parte práctica no es que ustedes hagan la parte práctica y la entreguen, sino la parte práctica en este caso, en lo que es introducción, básicamente la idea es que se familiaricen con los conceptos y que sea una autoevaluación para ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir ahora y voy a pasar al Classroom, donde en introducción tengo, bueno, ahora no estoy compartiendo el práctico 1. Ahora lo voy a compartir. ¿Lo están viendo ahora? Cierro acá. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Lo primero que dice
es revisar la estadística de los sitios, simplemente esto para información más actualizada de cuánta gente se comunica a internet, cantidad de usuarios de redes sociales y otro tipo de información más. Y solamente que indiquen ustedes, no me lo tienen que entregar, pero entre ustedes conversen, o en la clase que viene me dicen, nos pareció interesante tales y cuales datos, ¿no es cierto? Que son muy interesantes, inclusive el último GS Stack Counter, que eso lo hemos utilizado mucho, a veces tiene estadística por región, y es curioso, a veces pasar de una región a otra cambia. Por ejemplo, los asiáticos, todos esos a veces usan sus propias redes sociales o su propia software para comunicarse. Por ejemplo, acá los navegadores, todo el acceso por celular, por ejemplo, Android es muy importante, y hay otros países donde iOS, por el poder adquisitivo es diferente, allá pueden tener otro tipo de celular, entonces el acceso con el sistema operativo de Apple cambia, ¿no? Simplemente para que ustedes vean las distintas estadísticas y vean cómo está. Bueno, el segundo, digan un ejemplo, un escenario, es decir, por ejemplo, ¿dónde usaría una red PAN y dónde usaría una LAN? O sea, y distingan uno de otro. Si le doy uno, no lo pueden usar. El de la red LAN, por ejemplo, está claramente en la red del día o un laboratorio de estudio de cualquier institución de enseñanza, ya sea un colegio, ya sea una universidad, ya sea donde sea. Básicamente, la computadora, ya sea para cursos de informática o cursos generales donde se usa la informática, ahí se ve una LAN. Bueno, den ejemplo donde utilizan una PAN, donde también pueden utilizar la LAN en ambientes de oficina o donde se les ocurra, ¿no? ¿Por qué las comunicaciones en una LAN son más seguras que en una WAN? ¿Por qué les parece que no son seguras? Dijimos que las redes WAN utilizan medios que son alquilados o utilizados de otra gente, ¿no es cierto? O sea que nosotros salimos por medios que podrían ser fibras ópticas que están en medio de los campos. Esos campos se pueden inundar, pueden haber algún tipo de problema. Los servidores, puede ser que pase por un router y ese router se quedó en un router solar y justo se quedó sin batería o algo pasó. Bueno, todo eso genera problemas en las redes WAN que las hace más inseguras que las redes LAN, ¿no? Las redes LAN, el cableado es propio y todo eso. Bueno, 4. ¿Qué problema puede tener la comunicación por difusión que no tiene la comunicación punto a punto? Bueno, para eso vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba para la pregunta número 4. Abran los micrófonos y hablen todos a la vez. Solamente son 5 minutos, nada más. No, son 1 minuto nada más. Bueno, hablen todos. Andrés es ruidoso. Bueno, hablamos toda la vez, ¿qué pasa? Ajá. Bueno, hablemos toda la vez. Hablemos toda la vez, ¿nos entendemos? ¿Qué pasa? Sí, sí. Bueno, ahí estamos hablando por difusión, ¿no es cierto? La dificultad que ¿cómo? Bueno, claramente, bueno, ya pagamos ya. Oh, ¿qué es lo que fue? Están cambiando un chancho. Bueno, tranquilamente ahí que vemos que por difusión de alguna manera tenemos que establecer algún tipo de
de cómo vamos a comunicar, un orden para la comunicación. Bueno, nombrar el caso de una aplicación que sea full duplex y otra half duplex. Puede ser que una aplicación, bueno, nombre en un caso, y puede ser que una aplicación tenga comunicación full duplex o half duplex y otra diferente. Bueno, nombren 2 estándares de jure y 2 estándares de facto. Traten de buscar. Hemos nombrado algunos y si buscan van a ver muchísimos más. ¿En qué caso es útil utilizar mensajes de broadcast, de difusión? Por ejemplo, supónganse que estamos en el aula. En el aula, ustedes, supónganse que yo tengo un listado de ustedes y cuento 26, pongámosle que llegamos al aula y firmamos, me firman la asistencia simplemente para ir llevando algo y ir anotándolo, y yo cuento, qué sé yo, a ver cuándo tenemos 41, está manifesta, bueno, pongámosle que seamos 38 alumnos y yo veo 37 firmas. Sería bastante tonto ir uno por uno, che, vos firmaste, vos firmaste, vos firmaste. ¿Qué es lo que hago? Un mensaje de difusión. Levanto la hoja y digo, chicos, ¿cuáles de ustedes se olvidó de firmar? O poner su nombre. Entonces ahí utilizo un mensaje de difusión. En una red, los mensajes de difusión se van a utilizar cuando yo tenga que conocer alguno de los, por ejemplo, saber la dirección del router para poder salir, por ejemplo, en mi organización. Voy a tener que preguntar, entonces, pero no sé cuál es. Entonces mando un mensaje de difusión. Pero en la práctica, por ejemplo, porque creo que no digo yo que tiene que ser, que puede ser de la vida real. En el caso de la vida real, por ejemplo, ¿cuándo es útil? Cuando yo quiero preguntar algo y no sé, ustedes están en su casa, guardaron en la heladera, dejaron un poquito de helado porque se lo querían comer hoy y llegan, ya abren la heladera y no está en helado. ¿Qué dicen? No van uno por uno, dicen, ¿quién se comió mi helado? Bueno, ese es un mensaje de broadcast que sirve, ¿no? De difusión. Bueno, el 8, ¿cuál es la principal diferencia entre comunicación sin conexión y la con conexión? ¿Qué aspecto caracteriza cada uno? Y dé un ejemplo de la vida diaria. Ahora estamos tratando de llevar en el primer práctico de ver lo que uno utiliza habitualmente con lo que son las redes de computadoras, ¿no? Creo que ese no van a tener ningún problema, pero piénsenlo en la vida diaria. El 9, ¿por qué la información de control de nivel N se trata como datos en el nivel N-1 y no pasa al N+1? El 10, a su entender, ¿qué cosas se debe tener en cuenta tanto en hardware y en software cuando se decide instalar una red? Liste las funciones y capacidades que pueden ser de una red de comunicaciones y de una red de computadoras. Acá estamos separando la parte de comunicación en sí y la parte de computación en sí, que sería la parte de las capas altas que hablamos nosotros. Cuando hablamos de las capas altas, estamos hablando de lo que necesita el usuario. Necesita transferir un archivo, necesita acceder a la web, necesita compartir archivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosas se debe tener en cuenta tanto en hardware como en software cuando ustedes necesitan instalar una red? Listen funciones y capacidades que pueden ser de la red de comunicaciones y listen funciones y capacidades que pueden ser de la red de computadoras. Por ejemplo, imagínense una organización cualquiera, ya sea donde estén trabajando, donde empiecen a trabajar, o donde trabajan sus pares, o donde, qué sé yo, al club donde van o alguna cosa, piensen de ese modelo y
¿Qué funciones y capacidades debería tener una red de computadoras? Bueno, pongan varias computadoras, ¿no? Bueno, y hasta el punto 11, porque del punto 12 en adelante, y el punto 13 se me quedó ahí, el punto 12, ya lo voy a corregir, el punto 11 es el último de esta primera parte. La segunda parte que voy a dar el martes incluye del 14 hasta el 20, ¿no? En realidad del 13 al 19. Ahí se me pasó. Bueno, si se conecta con un smartphone a un sitio web desde su casa y desde la calle, o sea, son dos conexiones, la misma conexión, pero una la hice desde mi casa y otra la hice desde la calle. Teniendo en cuenta el modelo de capas TCP/IP, ¿cuáles de las capas coinciden y cuáles de las capas difieren? Me tienen que decir, acá la capa aplicación coincide o difiere y a cada una de las capas del modelo TCP/IP. Entonces de ahí también nos vamos familiarizando con el modelo de capa. Y eso sería todo por ahora. El martes, bueno, quedaría terminar esta capítulo de introducción o parte de introducción. La profe Marité les va a dejar un video sobre la parte de socket, que se va a entender un poquito más. La parte de socket es muy importante porque es la que utiliza la capa aplicación y en realidad todo Internet para comunicar de extremo a extremo a nivel de la capa transporte. Y por ahí van a viajar los datos, ya sea de correo electrónico, ya sea de la web, o ya sea de otro tipo de aplicación como transferencia de archivo o lo que otro. Bueno, ¿alguna duda que tengan chicos acá? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? Ya directamente tenemos subida la práctica, yo he subido todas las diapos, pero voy a tratar en lo posible de hacer un video de la primera parte y subírselos mañana o el sábado a más tardar, de la primera parte. Y de la segunda parte voy a ver si lo puedo hacer el lunes para que ya el martes lo tengan subido, ya sea en YouTube o en algún otro lado, para que lo vean. Los horarios de consulta todavía no lo hemos puesto en la plataforma. Ya lo vamos a colocar a los horarios porque precisamente lo que queríamos preguntarle con Marité era básicamente si tenían alguna dificultad con los horarios de mañana o de tarde, ustedes, porque lo que queremos más o menos es tratar entre todos de ir viendo horarios de mañana, horarios de tarde, que tengan, y lo vamos a